gracias, Santo Dios, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que hizo en la cruz por mí. Y ahora diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que hizo en la cruz por mí. Dad gracias. Este año también debe ser un año de gratitud del Señor, sobre todo por ese regalo que nos ha entregado la figura personal de nuestro Señor Jesucristo. Es el que debe encauzar cada uno de nuestros esfuerzos, cada uno de nuestros pensamientos y cada uno de nuestros actos en este año. Muy bien, pues seguimos estudiando. ¿En qué carta? ¿En qué texto? Segunda de Timoteo, ¿verdad? Estamos en el capítulo número 2, versículos del 14 al 26. Ya hemos visto un poquito el estado, ¿no? La situación en la que se encuentra, en este caso, Timoteo. De qué manera pues intenta el apóstol Pablo insuflarle nuevas energías y nuevas fuerzas para tratar de recuperarlo para la causa de Cristo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de oro y barro. Vamos a ver qué tiene que ver esto con la lección de hoy. Pero a modo de introducción, decir, ¿no?, que seguro que habrás conocido o habrás oído de personajes que se infiltran en las iglesias cristianas para emponzoñar el ambiente de fraternidad, de firmeza doctrinal y de armonía organizativa de la misma. Tal vez hayas sabido de individuos que emplean su labia viscosa y florida para someter a hermanos y hermanas en la fe con una menor visión en las enseñanzas bíblicas y teológicas por medio de argumentos sumamente elocuentes y enrevesados. Corrientes de pensamiento en apariencia cristianas se cuelan por las rendijas de dudas, de preguntas que solamente los maestros de la palabra de Dios pueden responder con contundencia y profundidad. A veces en las iglesias, en nuestras iglesias, aparecen personajes siniestros que se aprovechan de que no existe un programa, de que no existe un currículum equilibrado y concienzudo de aprendizaje de la Biblia, para intervenir polemizando e incluso enmendando la plana al pastor de esa congregación y así robar el máximo de corazones posible para crear su propio grupo elitista en el seno de la comunidad de fe. Charlatanes de interminables discursos al estilo Cantinflas que buscan aprovecharse de la ignorancia con algunos vocablos técnicos y frases más cercanas a charlas motivacionales que a sermones basados en la exposición de las Escrituras. ¿Conocéis a personas así? ¿Tenéis alguna idea de que existan ese tipo de personas? Habrán seguramente muchos casos, ¿verdad? No hace falta decir nombres ni apellidos, pero sí sabemos, ¿no?, que a verlos los hay, como dicen los gallegos acerca de las megas. A verlos haylos. La cháchara, con tintes teológicos y acompañada de versículos bíblicos fuera de su contexto, puede llegar incluso a impresionar a los más avezados creyentes. Nuevas revelaciones, refrescantes interpretaciones de la voluntad de Dios, profecías extemporáneas que desdicen la labor humilde del pastor de turno y un sinfín de elucubraciones visionarias son el amplio abanico de recursos que estos supuestos siervos del Señor tienen a su disposición, sobre todo con el propósito de destruir y minar la dinámica floreciente de una iglesia.
Los miembros, desgraciadamente, sufrirán sus ataques velados contra su inferioridad espiritual, algo terriblemente demoledor. Pero fijaos, quien más padecerá con mayor intensidad la intervención diabólica e interesada de estos sofistas religiosos hipócritas será el pastor. No es fácil, ya venimos diciéndolo, no es fácil ser pastor en determinadas circunstancias, pero tampoco es fácil para un obrero fiel y sencillo de Dios tener que lidiar con esta clase de personas que intentan, por todos los medios a su alcance, ir erosionando la ascendencia y la autoridad pastoral sobre sus ovejas hasta crear un cisma de dimensiones catastróficas en la congregación. Alguien me dijo que es lamentable comprobar que en muchos casos las iglesias crecen en número, pero sabéis a qué costa, ¿no? No a causa del evangelismo, no a causa de la plantación de iglesias en otros lugares donde no existe obra cristiana, sino a causa de la escisión de comunidades de fe ya establecidas en un lugar concreto. Y a veces nos encontramos en situaciones bastante disparatadas. No es fácil luchar contra la división que uno o varios mercaderes de la fe pueden llegar a conseguir en una iglesia. No es absolutamente nada fácil. Yo la verdad es que compadezco de pastores que han tenido que lidiar con divisiones dentro de una congregación. Fijaos, yendo el texto, al parecer una de las causas que llevan a Timoteo a la depresión, al desánimo y al desaliento es la realidad de individuos de dudosa calidad moral y espiritual trayendo al cuerpo de Cristo una serie de enseñanzas y doctrinas que chocaban frontalmente con lo enseñado por el apóstol Pablo. Vayamos al texto, los versículos del 14 al 19. Fijaos qué clase de personajes aparecen ya en la iglesia primitiva. Recuérdales esto, dice Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor, a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol recoge el himno de alta carga doctrinal y teológica de los versículos anteriores, de los que vimos la semana pasada, para que éste sirva al objetivo de que los maestros y pedagogos de su confianza, en los cuales delega todas las lecciones aprendidas de su padre espiritual Pablo, pues que ellos se centren en su tarea fundamental, la enseñanza bíblica. Ese debe ser su cometido, y nada más. Como bien sabemos de documentos de la iglesia primitiva, la enseñanza era salpicada de debates, de comentarios de los alumnos, de sugerencias varias. No era pues más o menos un poquito como sucede en algunas iglesias, ¿verdad? Que alguien va diciendo, va desgranando la palabra del Señor, las enseñanzas apostólicas, y una persona levanta el brazo y quiere comentar, o quiere aportar, o quiere hacer algún tipo de consideración, ¿no? Eso era algo bastante natural en las iglesias. Y eso está muy bien en apariencia, ¿verdad? Está bien hasta cierto punto. Porque el problema surgía cuando en lugar de concentrarse en lo básico, en lugar de concentrarse en lo elemental de la revelación divina, se pasaba a la controversia y a la polémica. Y ese no es el camino de la iglesia. El camino de la iglesia no tiene que ver ni con polémicas ni con controversias. Pablo aconseja que ni Timoteo ni los maestros que éste ha capacitado y preparado entren al trapo de estas manifestaciones de la discordia y de la disensión maliciosa. El momento de la didáctica cristiana no debe ser empañada por dimes y diretes. Es una cosa que a mí me parece absolutamente desagradable, que se imponen, ¿no?, diferentes posturas y el uno al otro hasta que lleguen incluso hasta el insulto, ¿no?, al ataque ad hominem. Ataques, sospechas de unos y de otros, largas imponadas peroratas que elevan el calor del ambiente. Eso es algo que no beneficia para nada a la concordia de la iglesia.
si se trata de discutir sobre matices verbales, sobre valoraciones personales, sobre interpretaciones subjetivas y poco certeras, pues es lógico que el lío esté formado y la rebambaramba esté servida, provocando una atmósfera repleta de negatividad, de poca edificación y de ánimos inflamados. La lucha encarnizada entre un maestro de la congregación con una persona que intenta buscar los tres pies al gato, que eso también es algo que sucede muchas veces, que trata de confundir a todos y que aspira de alguna manera a autoensalzarse como mejor conocedor de la doctrina que todos los que han sido considerados y confirmados pastoralmente, solo lleva a que algunos creyentes presentes en el momento de la enseñanza eclesial comiencen a vacilar sobre lo que creen realmente. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Como maestros de escuela dominical, como maestros de la palabra del Señor, lo que nunca desearemos es que empiecen a haber contiendas y, por supuesto, cualquier tipo de insulto, de consideración, de menosprecio, ¿no?, hacia al que piensa de manera distinta o tiene un punto de vista completamente diferente. Pablo quiere dejar meridianamente claro que Timoteo ni puede ni debe enzarzarse en disputas doctrinales mientras educa a la Iglesia sobre los rudimentos del Evangelio. Más bien debe concentrar todos sus esfuerzos, todos sus recursos espirituales en buscar la aprobación de Dios y no en procurar la aprobación de los hombres. No va a dar una clase magistral sobre tal o cual doctrina con la presión de que en cualquier instante, en cualquier momento, alguien le va a querer quitar la razón de sus planteamientos, sino que va a dejarse llevar por la guía inestimable del Espíritu Santo para ofrecer a sus parroquianos la sabiduría que brota directamente de la palabra de Dios. Simplemente debe interpretar las Escrituras. En este caso, lógicamente, hablando de Timoteo, hablando de las Escrituras hebreas, de la Biblia, del Antiguo Testamento, y las enseñanzas apostólicas, todo ello desde una hermenéutica equilibrada, desde una interpretación bíblica ceñida a verdad que está y que emana de las palabras divinas. Existe, sobre todo en los maestros, ¿no?, en los pastores, existe la tentación, muchos maestros y muchos pastores, de olvidarse de lo nuclear para explorar lo accesorio, y yo lo reconozco, porque es mucho más interesante, podríamos decir, en términos intelectuales o académicos, el pensar en las cosas que son un poquito accesorias. A veces a simple vista parece que lo que rodea el centro de la fe cristiana es mucho más atractivo, dado que invita a las especulaciones, invita a las interpretaciones teóricas, invita también incluso a fomentar el orgullo espiritual del estudioso. Y también, en ocasiones, cuando aparece un tema polémico en alguna de las clases bíblicas, nos gusta enfangarnos en el barro de los tira y afloja del debate teológico. Yo debo reconocer que soy una persona bastante vehemente en ese sentido. Y cuando empezamos con un debate, yo no sé si me enseñaron los del CED, cuando tenía 16 años y nos juntábamos ahí después de cenar el sábado, allí al lado de la chimenea, y empezamos a debatir sobre temas teológicos y doctrinales. Me enseñaron de esa manera, pero la cuestión es que ese no es el camino. Pablo anima principalmente a Timoteo a que nunca desista de cumplir con los estándares ministeriales que Dios establece para sus obreros y siervos en el campo de la enseñanza doctrinal. Si Timoteo está en perfecta sintonía con Cristo, sus discursos y sus lecciones tendrán un contenido suntuoso, un contenido suculento del que no tendrá que avergonzarse ni delante de Dios ni delante de sus correligionarios. Enfrascarse en debates interminables sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, o en disquisiciones bizantinas como cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. ¿Eso sirve de algo, hermanos? No sirve de nada. No sirve de nada, sirve solamente para perder el tiempo. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energía. Yo reconozco que puede llegar a ser un divertimento, un ejercicio para afinar nuestras capacidades apologéticas, tal vez, un marco en el que verificar e inquirir en aquello que creemos, pero nunca será motivo de edificación de la Iglesia. Eso no edifica a la Iglesia. Podemos tomarnos un café con una persona que no comparte nuestra visión de la vida, de Dios o de la fe cristiana, y llegar a disfrutar de un tiempo competitivo siempre dentro de lo que es el respeto mutuo. Y eso es muy agradable. Vamos a decir que eso es la realidad.
mientras no salga después riñendo y te toque pagar el café del otro, ¿vale? O sea, pues si todo está dentro de un entorno pacífico y de respeto, no hay problema. Sin embargo, cuando este tipo de debates acalorados se dan en el seno de una asamblea eclesial, estaremos dando pie a que penetren determinadas ideas y pensamientos sumamente alejados de la ortodoxia doctrinal. Y ahí es donde está el peligro. Cuando las vanas y profanas palabrerías de las que habla aquí el apóstol Pablo se inmiscuyen en la enseñanza de la Iglesia, pues aparece siempre el monstruo vociferante de la herejía y del caos. Pretender insertar subrepticiamente determinadas ideologías ajenas al Evangelio en un presunto diálogo con la palabra de Dios solo puede llevar a que muchas personas escojan un camino distinto y pernicioso a lo que representa el Evangelio. ¿Y cuánta gente no se ha ido de la Iglesia precisamente por eso? Porque no hemos sabido enseñar, o no hemos sabido instruir, o no hemos sabido aleccionar a una persona, y esa persona al final se ha montado una historia personal y teológica y mística, y después nos lo encontramos en cualquier secta que hay por ahí. Y como bien señala el apóstol Pablo a Timoteo, esta clase de comentarios que a veces la gente hace de apariencia inocente y sincera, que vulneran la seriedad y el respeto de las enseñanzas bíblicas, se convierten, como bien dice el apóstol Pablo, ¿en qué? En una enfermedad terrible, que es la gangrena. No sé si habéis visto a una persona con gangrena, algo realmente tremendo. En una gangrena que poco a poco va pudriendo paulatinamente los miembros del cuerpo de Cristo hasta el punto de tener que ser amputados. Desde la disciplina severa y contundente, so pena que el resto de la congregación sea contaminada e infectada con estos predicamentos a todas luces falsos e inquietantes. A veces hay que llegar hasta ese límite, porque cuando hay una enseñanza que no se corresponde con la palabra de Dios hay que tomar medidas drásticas. Y aunque duela al cuerpo, como puede dolerle una amputación, a veces es necesario para que no se extienda más esa gangrena. El ejemplo que indica el apóstol Pablo es el de dos personajes que formaron parte de la iglesia cristiana, pero que tuvieron de alguna manera la osadía, la desfachatez de entrar a formar parte de ella para diseminar las semillas de la herejía y de la heterodoxia. Sus nombres, no se los pongáis a vuestros hijos, Himeneo y Fileto. El segundo menos todavía, porque le iban a caer los de la escuela, vamos, en fin. Pues sus nombres nos ayudan a saber que no se trata de individuos ficticios, no eran personas abstractas, sino que son dos elementos con los que tuvo que bregar Pablo. Estos dos falsos maestros quisieron exponer ante la Iglesia sus conclusiones sobre la resurrección de la que Pablo había predicado en todas las iglesias que había fundado. ¿Su postura cuál era? La postura de estos dos individuos. Pues era que la resurrección que acompañaba al creyente una vez se entregaba a Cristo como su Señor y Salvador, ya se había producido. Tal vez espiritualmente, o incluso aportando de su cosecha que ellos habían muerto y resucitado físicamente, y que por lo tanto ya eran seres celestiales con línea directa a Dios. Vete tú a saber cómo desarrollarían esa herejía o esa manera heterodoxa de pensar acerca de la resurrección. No se nos aclara en este texto en demasía el tema de forma más detallada, pero sí que Pablo nos da a entender que las salidas de tono de Himeneo y de Fileto distaban con mucho de acercarse a la realidad y a la verdad que éste predicaba. Y como siempre hay un roto para un descosido, ¿no se dice eso? Pues algunos presuntos creyentes o neófitos en la fe habían creído a estos dos pájaros de cuenta y se habían unido a su partido resurreccionista. No me lo acabo de inventar. Se habían unido a ellos. Pablo apela a la contundencia de la creencia de que Dios conoce a los hijos, a sus hijos, y a que los actos de cada cual determinan sus verdaderos afectos espirituales y carnales. El que es de Cristo, de verdad es de Cristo, sabrá discernir claramente cuando un charlatán, como estos dos promotores de la discordia y de la herejía, se dedica a desplegar sus artimañas retóricas y las palabras preñadas de mentiras y eufemismos. El creyente, el que tiene el Espíritu Santo, el que recibe la sabiduría de lo alto, es capaz de discernir los espíritus. Y es capaz de entender que estos dos, pues la verdad es que están metiendo la gamba hasta el profesor. A continuación, el apóstol de los gentiles desea ofrecer una enseñanza eclesial a Timoteo que debe guardar en lo más profundo de su corazón. Atendamos estas palabras tan hermosas
y tan interesantes, versículos del 20 al 21. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La casa grande, como entenderemos a la primera, ¿qué es la casa grande? A ver. La iglesia, muy bien. Nos nota que tenemos un maestro aquí entre nosotros. La iglesia es la iglesia de Cristo local, es la casa grande. Y cuando habla de utensilios y de instrumentos, ¿de quién está hablando? De los miembros de la iglesia, ¿de acuerdo? De los miembros que la componen. Por eso la iglesia, tal y como se nos enseña desde la experiencia paulina, no es el reducto de los hombres y mujeres más espirituales, y más piadosos, y más devotos del mundo. Claro que existen hermanos y hermanas de una madurez y de una altura espiritual inequívoca, y que cumplen con el llamamiento que Cristo les ha dado edificando al resto de la congregación. Los hay, claro que los hay. Son creyentes que han sido probados por Dios, que han resultado ser aprobados por Él. Son hermanos, podemos decir que de oro, hermanos de oro, con siervos de plata, preciosos, hermanos y hermanas de un valor incalculable para el correcto y óptimo funcionamiento de la comunidad de fe. Y sin estos hermanos de oro y de plata, la iglesia se vendría abajo en muy poco tiempo, puesto que son los pilares ejemplares sobre los que el peso de la misión de Dios se sostiene. ¿Entendéis esto, verdad? Que hay hermanos así dentro de la congregación. No obstante, también nos dice Pablo que dentro de la iglesia de Cristo hay otra clase de creyentes, que podríamos decir que están bastante verdes en lo que a la fe concierne, incapaces de caminar por sí mismos en la senda cristiana, que son susceptibles de dejarse llevar por doquiera viento de doctrina novedoso, y que son presa fácil de los facinerosos de lo religioso. Son cántaros, como bien dice aquí el apóstol Pablo, cántaros de barro, o son utensilios de madera, incapaces de pasar y superar la prueba que Dios coloca ante ellos para valorar la medida de su fe en Él. Son materiales vastos y que el fuego consume sin mayores problemas. Personas que son presas de sus propias concupiscencias y que no se comprometen con el llamamiento del Evangelio. Vagan, pues por ahí, ¿no? Como yo llamo los trotamundos eclesiales. Vagan de iglesia en iglesia tratando de hallar nuevas sensaciones y emociones místicas, sobrenaturales, sin tener una base doctrinal firme y arraigada en la persona de Cristo. No edifican a nadie con sus continuos bandazos, con sus continuos altibajos, con sus preguntas capciosas, sino que más bien llegan a inocular a otros hermanos y hermanas el veneno de la desidia, de la irresponsabilidad y de la molicie espiritual. Si no aparecen durante una buena temporada por la iglesia, pues casi nadie los echa de menos. Eso es la verdad. ¿Vale? Son hermanos o personas que asisten a la iglesia, pero bueno, si faltan tampoco vamos a echarlos mucho de menos, porque trabajan menos que la chaqueta en guarda. Son utensilios de la mediocridad espiritual que nunca aspirarán a ser cada vez más como el Señor de Cristo, como el Señor Jesucristo. Están cómodos en su inoperancia, se marcharán de la comunidad de fe en cuanto alguien les regale los oídos con esperanzas vanas, con promesas vacías, con falsas y elaboradas y apetitosas maneras de entender la espiritualidad. Pablo, por estas palabras tan contundentes, quiere que el creyente en general y el pastor en particular se quiten de encima la suciedad de ser utensilios comunes y que solo sirven para propósitos deshonrosos. La manera de crecer en santidad, la manera de crecer en el sometimiento a Dios, radica en ser ambiciosos, positivamente hablando, y perseguir ser, ¿qué? ¿Cántaros de barro? ¿Cucharas de palo? ¿Qué es lo que queremos aspirar a ser? Queremos ser vasijas de oro, vasijas de plata, que sean llenadas del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos de anhelar siempre. No hemos de conformarnos con ser, pues eso, mediocres espiritualmente. Es preciso anhelar cada día ser santificado, apartado para labores y trabajos cada vez más honorables y dignos, de mayor responsabilidad y calado dentro de la Iglesia de Cristo, porque, hermanos,
si no somos útiles al Señor, mucho menos lo seremos para nuestros hermanos. Es una realidad espiritual bastante clara. Si consentimos en ser siervos inútiles que simplemente cubran el expediente por razones reputacionales, Dios tarde o temprano nos va a reemplazar por otra persona que de verdad se entrega y se consagra a Él de forma ascendente y creciente. No lo dudemos. Hemos de procurar vidas modélicas, vidas a imagen y semejanza de Cristo, con la mirada siempre puesta en hacer buenas obras, producto inseparable de esa fe que hemos depositado en Dios. De todas estas maneras es como nosotros podemos brillar, podemos ser de influencia benéfica en nuestra comunidad de fe cristiana, y así también invitar a los que no poseen ese fulgor de oro y de plata a que se pongan las pilas. Hermano, ponte las pilas, que suenas a hueco. Ponte las pilas, dedica tu cuerpo y alma a fortalecer y afirmar tu fe para refugir en medio de las pruebas. Como bien sabemos, por las indicaciones y evidencias que Pablo vierte en su primera epístola a Timoteo, de la cual también estudiamos en su momento, este era un hombre que decide desde su juventud aceptar, Timoteo, decide aceptar pastorear una iglesia como era la de Éfeso. Pablo quiere que Timoteo se deje ya de zarandajas, que se deje ya de tonterías propias de la juventud, de timoratas manifestaciones de la edad, para que ponga sus 5 sentidos en madurar, en demostrar a todos los que pastorea que su vocación es auténtica, que no va a entrar en problemáticas polémicas con todo aquel que ansía arrebatarle su autoridad pastoral. No, él ya no está para eso. Tiene que madurar por fin. Y es que el pastor no solamente debe serlo, sino que también debe parecerlo. Yo pienso también así. Versículos del 22 al 26. Pablo le dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, por los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero por otro lado, ¿qué le dice Pablo? Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Yo creo que la palabra huye es ciertamente muy descriptiva de cuál debe ser la actitud de Timoteo ante la bisoñez de la que está haciendo gala y ante la cobardía que está exhibiendo en este instante crítico de su ministerio pastoral. Es una manera hiperbólica, podríamos decir, exagerada, de invitar a Timoteo a que se imponga sobre cualquier desánimo. Timoteo, despierta, quita ese miedo de tu corazón, que no te turbe absolutamente nada, ese corazón noble y joven que tenía el pastor Timoteo. Debe hacerse valer ante toda la iglesia, o por el contrario, todos esos lobos que están intentando asolar la iglesia de Éfeso triunfarán y la demolerán piedra a piedra hasta desaparecer. Podríamos decir que Timoteo era ese bastión que tenía que dejar atrás cualquier temor para actuar con valentía y con sensatez a la hora de marcar territorio con esos herejes que se habían infiltrado dentro de la congregación. En vez de posar sus ojos en los peligros, en las amenazas, en las debilidades, en los defectos, Pablo le está diciendo lo que debes hacer es luchar por la justicia eclesial, por la fe y la doctrina apostólica, por el amor fraternal, por la paz congregacional. Ese es tu trabajo, Timoteo, ese es tu trabajo. No embolicarte en disquisiciones, en debates estériles. No, ese no era el camino. Por eso Pablo dice que con coraje y con denuedo Timoteo debía actuar con sabiduría y discernimiento, seleccionando aquellas doctrinas extrañas al Evangelio para erradicarlas por completo, desarraigarlas de la comunidad de fe. Debía apoyarse en aquellas personas que de verdad eran creyentes fieles, creyentes piadosos, los cuales respaldarían sin fisuras cualquier medida disuasoria contra los himeneos y filetos de su iglesia. Yo creo que está de más decir que la iglesia no es un ring de boxeo, ¿verdad? Aunque a veces lo parezca en algunos sitios. La iglesia no es un ring de boxeo, no es un cuadrilátero en el que dirimir diferentes posturas exegéticas o teológicas a puñetazo limpio. La comunidad de fe no es un espacio en el que escuchar broncas espasmódicas a hooligans enfervorecidos de un partido o de otro. El cuerpo de Cristo, hermanos,
desde la reverencia que debemos tener hacia lo que es la institución que Cristo ha elegido y ha creado, el cuerpo de Cristo es un escenario en el que la amabilidad, la sana enseñanza bíblica, la paciencia deben ser los protagonistas a la hora de exponer pareceres. Pero que poquita gente es así, ¿verdad? A la hora de expresar sus filias y sus fobias en términos espirituales y teológicos. La polémica y la controversia dentro del seno de la congregación de los santos no son más que factores altamente negativos que lo único que pueden llegar es a confundir y asustar a los creyentes. El pastor, el siervo o el esclavo del Señor, doulos en griego, no debe dar pie a este tipo de episodios, sino que más bien el pastor tiene la obligación de detener las lenguas desatadas, de enfriar los ánimos demasiado fervorosos y apasionados, de apaciguar desde su autoridad pastoral cualquier conato de conflicto o de desmadre doctrinario y teológico. El pastor está para eso, ¿verdad que sí? No está solamente para expresar, verbalizar o manifestar lo que creemos, sino también para evitar que determinadas personas que entran dentro de la iglesia intenten diseminar esa venenosa manera de entender tal vez lo que ellos creen que es la verdad. Timoteo debe recuperar todo su coraje perdido para convertirse en un referente principal de la predicación y enseñanza del Evangelio de Cristo en la iglesia de Éfeso. Y es curioso comprobar cómo Pablo siempre alberga la esperanza, ¿no? Yo no sé si sería tan compasivo, tendría tanta misericordia, no lo sé. Pablo tal vez tenía bastante mucha más madurez que la que tengo yo. Pero fijaos, es curioso comprobar cómo Pablo siempre alberga la esperanza de que algunos de los que piensan y creen en determinadas ideas ajenas a la sana doctrina lleguen a recapacitar y recuperen el sentido común y recuperen el deseo de conocer la verdad. Él no da por perdido a nadie, el apóstol Pablo. Timoteo tiene un papel realmente importante en este tipo de situaciones, porque como pastor, a la hora de enfrentarse a estos Himeneos y Filetos, debe hablar con ellos siempre desde la mansedumbre, siempre desde la humildad, con amor fraternal, con respeto, y así llevarlos a la verdad. Y yo os digo una cosa, hermanos, esto no estaría fácil. No es nada fácil. No es sencillo conversar y dialogar largo y tendido, con paciencia, con escucha activa, con alguien que te la está liando en tu congregación. No es fácil. No es fácil. No tengo la experiencia, pero tampoco quiero tenerla. Pero el que haya tenido la experiencia sabe que no es sencillo. A veces, la verdad, quiero ser sincero con vosotros. A veces el cuerpo me pide excomulgarlo directamente. Me pide expulsarlo. Y muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es lo primero que te pide el cuerpo. Porque dices, pues que me está rebotando toda la congregación. Sin embargo, Pablo, incluso esa buena fe que tiene él, esa esperanza, cree que existen personas que han llegado a asimilar determinadas doctrinas falsas desde la buena fe y no con el ánimo de seguir enredando la madeja en el interior de la iglesia. Hay que darles la oportunidad, ¿no? Dice Pablo, de despertarse de su estupor espiritual, de su borrachera de falsedades y acompañarlos al reencuentro con la verdad de la palabra de Dios. Pablo aquí vemos en estos últimos versículos que vamos a tratar en esta noche, habla de ellos en términos de oponentes, de personas que se enfrentan frontalmente con las enseñanzas que el pastor predica y transmite a la membresía eclesial. Pero también desde la misericordia reconoce que en realidad estas personas están esclavizadas y encadenadas al mismísimo Satanás. Han sido atrapados por la mentira que les han contado, los han manipulado, los han manejado a su antojo desde las entrañas del mismísimo infierno para llevar al seno de la iglesia el socavamiento de todo lo bueno, todo lo verdadero que existe en el Evangelio de Cristo. Y hay personas así. Mientras hay vida, dice Pablo, hay esperanza. Y mientras Timoteo pueda ofrecerles la mano en señal de restauración y en señal de reconsideración, existen personas que pueden ser recuperables para la causa de Dios. Pero, lo dicho, no es nada fácil. Para terminar, hermanos, no es fácil tenérselas que ver con personas que intimidan al resto de la membresía con su presunta elocuencia y sapiencia bíblica. El pastor, que es la primera barrera existente en la iglesia para filtrar según qué enseñanzas antibíblicas proceden del exterior, tiene una inmensa responsabilidad al respecto. Como el pastor empiece a dejar paso y entrada
a personas que, como el otro día, nos coló por aquí alguien hablando de cosas que no tenían nada que ver, si dejamos paso a este tipo de personas y dejamos que se sigan explayando, pues eso puede llevar a, pues seguramente, a funestas consecuencias. En ocasiones, las menos, tristemente, es posible hablar con el charlatán y mostrar el camino hacia la verdad. En la mayoría de situaciones es preciso expulsar, y esto no sin temor ni temblor, a aquellos supuestos cristianas que intentan meter baza de forma lamentable y maliciosa en lo referente a la enseñanza eclesial. A veces hay que hacerlo. Tanto para maestros como para pastores, porque esto va sobre todo para maestros y pastores. Nuestra función y meta, dentro de ese ministerio tan importante como es el de la educación cristiana, es la de predicar y enseñar la palabra de Dios con reverencia, con conocimiento de causa, con coherencia testimonial y con un tacto especial ante las posiciones controvertidas que puedan surgir en el debate teológico. O sea que fijaos la responsabilidad que tiene un maestro, la responsabilidad que tiene un pastor. Obrando, dice Pablo, desde la mansedumbre, obrando desde la fe, obrando desde el amor, obrando desde la justicia, aquellos que ministran pedagógicamente al cuerpo de Cristo lograrán mantener incólume el baluarte de una enseñanza ajustada siempre a lo que la Biblia expresa. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna idea que queráis expresar sobre lo de que hemos hablado ahora mismo? ¿Qué edad tenía Timoteo, más o menos, cuando escribió? Pablo, pues tendría unos 30, estaría en la treintena, pero bueno, para aquellos tiempos era alguien joven. Normalmente un anciano pues solía tener desde a partir de los 40, 50 hasta los 60, era, digamos, que tenía un poquito más de autoridad. Entonces, cuando entraba un joven, pues no era tan bien visto. Jóvenes serían de 12, 13 años, ¿no? Bueno, eso eran niños todavía. Pero lo que en aquellos tiempos... Un joven era una persona que ya pues estaba ya en edad de merecer. Sí. En aquellos tiempos. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi padre y eso con 10, 12 años ya... Es que los tiempos eran muy distintos a los... Y haciendo ladrillo, haciendo cuerdas, entonces... Los tiempos han cambiado mucho ahora. Iban con traje, con corbata, con 10 años. Yo tengo fotos de... Las cosas van cambiando, las edades, también la esperanza de vida que había en aquel tiempo no es la misma que hay ahora, por ejemplo. Entonces todo eso cambia bastante, pero dentro del contexto, Timoteo era una persona bastante. Muy bien, pues la semana que viene vamos a hablar de Rosalía. Bueno, en fin, quien oiga entiende, ¿no? Como decía. Vamos a hablar de malamente. Malamente. Porque vamos a ver en el capítulo número 3 que las cosas no son precisamente positivas y favorables para Timoteo, ¿no? Y sabéis que hay una canción que suena mucho por ahí, que a mí me parece me parece lo que me parece. Y habla de eso, malamente. Así que nos veremos el próximo jueves para seguir estudiando la palabra del Señor, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Si ya tenéis deberes para la próxima semana. Y también decir que el próximo domingo no tenemos escuela dominical, el culto empieza a las 11. Acordaos de esto. Vale, ya a partir de la otra semana ya volvemos a la normalidad y volvemos a Segunda de Reyes. Que Isaías ya está, el hombre, ya diciendo, no, tengo tanto conocimiento aquí que va a explotar todo. A veces pasa como a los niños, después veremos quién empieza. Eso es que ya es más difícil, ¿verdad? Arrancar. Después de 3 semanas, ya. tendrás que hacer ahí una recopilación. Eso es, una recopilación. Muy bien, pues terminamos alabando al Señor y también, pues, en este nuevo año, expresando este deseo, que queremos más y más de Cristo, más de su poder, más de su presencia, más y más. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Amén. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo domingo, 11 de
de la mañana.